Bueno, entonces, me escucharon entonces a Macedonio Fernández, Oliverio Girondo, Nora Lange, Ángel de la Valle, Antonio Sassone y Alejandro Bustillo. Comenzamos entonces con Macedonio Fernández, como subtítulo, Un hombre de vanguardia. Macedonio Fernández nació un 1 de junio de 1874 en la ciudad de Buenos Aires. Fue escritor, abogado, filósofo. Sus padres, Macedonio Fernández y Rosa del Mazo Aguiar Ramos. Muere el 10 de febrero de 1952, también en la ciudad de Buenos Aires. Él se reunía, como era muy común en la época del 15, del 20, hacer esas peñas literarias, y justamente el lugar de reunión era la Perla del Once, una confitería que estaba en la calle Rivadavia 2800, esquina Jujuy, hoy es la Americana. Ahí se reunía los sábados por la noche con todos los que iban a escucharlos. ¿Y quiénes eran ellos? Y, por ejemplo, Guillermo Borges, el primo de Jorge Luis Borges, Scalabrino Ortiz, Fernández Latour. Borges se va a juntar con ellos un poco más adelante, cuando vuelve de Europa. Ahí se reunían entonces para escucharlo, su filosofía, su psicología. Era un hombre por eso le puso un hombre de vanguardia, un hombre adelantado totalmente a su época. Scalabrino Ortiz dice que es el único filósofo auténtico que tuvimos. Y aquí también puse esta placa que dice sitio de interés cultural, si bien no tiene nada que ver con aquellas peñas literarias tan importantes, pero sí se reunieron también los jóvenes del rock en la década del 60, y ahí dicen que en el baño de esta confitería se escribió el tema La Balsa, por eso lo incluí, porque hay una placa, si ustedes pasan, que lo van a ver. También se reunían en la confitería del Molino, en Rivadavia y Callao. Tenían sus días con sus horarios para hacer las reuniones. Allá por el año 1920 van a hacer sus amigos un apartado en el diario Crítica, proponiéndolo a Macedonio Fernández para las futuras elecciones, sí, como presidente de la Nación. La verdad que la idea, por supuesto, no prosperó, porque era a él lo que realmente le gustaba era generar movimientos. Él quería generar este movimiento y además poner a los ciudadanos en contra del gobierno de turno. Por ejemplo, él proponía a su grupo hacer escaleras con peldaños muy altos, muy chiquitos, o sea que la gente al subir se cayera, no le gustara subir las escaleras. O por ejemplo monedas muy grandes que eran muy livianas, o moneditas muy chiquitas que eran muy pesadas, plumas, lapiceras plumas que tuviera la pluma justamente en las dos puntas, o sea que cuando escribía se pincharan con una de las plumas el ojo, cucharas de papel, de cartón, cosa que el hombre cuando se iba a revolver el café o tomar la sopa se deshicieran todas. Eso es lo que proponía él. Además decía que era más fácil ser presidente de la nación que farmacéutico, porque de farmacias había muchos que querían abrir una, pero a presidente de la nación se iban a postular pocos. Ese era el movimiento que él quería generar para lograr la discordia con el gobierno actual y él ganar la presidencia. Por supuesto, utopía total, nunca lo lograron, fue como un juego que hicieron entre los amigos. Acá vemos una isla, ¿no? Un paisaje del río cerca de Paraguay. Habían comprado una isla para hacer una colonia anarquista. Allá por los años 1800, fines del 1800, principios del 1900, no era común, pero había varios que tenían esta idea de alejarse totalmente de la ciudad, de romper totalmente con los cánones de que era vivir en una ciudad, estar tranquilo, humanizado, sin falsedades, sin lujo, sin competencias. Y bueno, junto con algunos de sus amigos, entre ellos
Jorge Guillermo Borges, el papá de Jorge Luis Borges. Él había estudiado, lo había conocido en la Facultad de Derecho cuando estudió, era muy amigo del papá de Borges, y él también formó parte de esta idea de hacer esta colonia anarquista. No pudo estar en la inauguración, en realidad, que fue en 1898, porque justamente se casó, así que no pudo estar presente cuando se inauguró. Él quería que en esa colonia la gente compartiera todo, grandes fuentes, que todos comieran juntos. Por supuesto, esto duró muy poquito, porque a los 2 años esta idea caducó. También había propuesto a los dueños de las lanchas que hacían los paseos por el río, el hablarle a todos los que estaban paseando, hablarles de filosofía, hablarles de psicología y, por supuesto, cobrar por las charlas que daba. Él se casó en el año 1899 con Elena de Obieta. Tuvieron 4 hijos, 3 varones y una mujer. En el año 1920 fallece Elena de Obieta y la vida de Macedonio Fernández hace un giro fundamental. Él amaba a su mujer, queda solo con sus 4 hijos y se va de este mundo, de este mundanal ruido, y empieza a vivir una vida ascética completamente. Sus 4 hijos los van a terminar criando sus abuelos, sus tíos. Él va a ir de pensión en pensión, con una vida muy, muy, digamos, marginal, solamente con una guitarra, un calentador premium de aquella época y algunos utensilios de comida, y un portafolio negro. En ese portafolio negro estaba lleno de hojas escritas por él. Él escribía mucho, publicaba poco, pero escribía y escribía continuamente, escribía muchísimo. En un momento, tanta era la desesperación y el amor que había sentido por esta mujer, que le pide al ingeniero ruso que fabrique una máquina del tiempo, una máquina para Elena, una máquina de Elena, donde ahí había luces intermitentes, un tubo transparente, donde había cartas, fotos de ella, como que esa máquina lo transportaba y la tuviera siempre a ella presente. Van a ser muchas las obras que él escribe. La primera de todas es en 1901. Suave encantamiento, esa es la primera obra que escribe. Y después hace algunos, ven 1928, pero fíjense las fechas, 1928, 1929, 1940. Estas obras, muchas de estas obras, son recopiladas por su hijo. Con los últimos años de su vida vivió con sus 2 hijos. Y el que más se dedicó a su padre fue Alfredo, que era el menor, que apenas tenía 9 años, cuando muere su madre. Él recopiló toda la historia, todo lo que encontró, incluso hay un YouTube, una historia que dura 45 minutos sobre la vida de él, que es muy interesante, y el hijo dice que sigue sacando de esa valija y sigue encontrando historias de su padre. Como la novela que lo llevó a la inmortalidad fue el Museo de la Novela de la Eterna, de 1967, ¿ves? Él había muerto, está recopilado por su hijo, y encontró en los cuadernos escritas cosas y todas mezcladas, como un diario. De repente se podía encontrar una receta de cocina, como algo relacionado con las plantas, con los pájaros, con sus ideas. Era todo muy cambiante su vida, y así era como lo escribía. Acá vivió sus últimos años, en la calle Las Heras 4015. Quizás sea la calle de la felicidad, la que él buscaba realmente. Quizá la haya encontrado en este lugar, en Las Heras 4015. El edificio existe, está tal cual, y ahí vivió con sus hijos. Más que nada con el más chico. Aquí se encuentra en el cementerio de la Recoleta. Hay una bóveda, ¿no?, muy simple, que ustedes ven a la derecha, que figura en la inscripción Macedonio Fernández. Fue multitudinario la llegada al cementerio de los restos de Macedonio, y el que habló en ese momento, uno de los oradores, fue su amigo, su discípulo, como decía él, del que tanto aprendió y que tanto amaba,
que era Jorge Luis Borges. Borges hizo una película donde el protagonista es justamente Macedonio Fernández, en los años 60 más o menos. Hay una calle que lo recuerda en el barrio de Saavedra, nace en la calle Gutero 1600 en el barrio de Saavedra, aquí la tienen y acá está recordándolo a este gran escritor y este vanguardista. Nos vamos de Girón de Fernández y vamos a ir a otro gran escritor que fue Oliverio Girondo y Nora Lange. Oliverio Girondo nació en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891, muere el 24 de enero de 1967. Sus padres fueron Juan Girondo Aramburu y Josefa Uriburu Arenales. O sea que su familia era parte de la sociedad porteña. Él le gustaba mucho viajar por Europa, y había hecho como un pacto con los padres que si le permitían viajar una vez por año a Europa, él iba a estudiar abogacía, cosa que no completó, por supuesto. Escribió y publicó desde muy joven. Los primeros poemas que aparecen son estos, 1922. 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Estos poemas la idea era contar parte de sus viajes, sobre todo en España, en Madrid, y también los conectó con muchos escritos aquí en Buenos Aires, pero una Buenos Aires que si lo leemos nunca la vamos a encontrar, porque es una Buenos Aires que él se le imaginó. Y además, juxtapuesta con los poemas, están imágenes realizadas por él mismo, sus dibujos hechos por él. Calcomanías es el segundo libro, 1925 también. Esto ya es específico, es en España, en Madrid, festejando una Semana Santa en aquel momento. El libro que es a lo mejor más conocido es Espantapájaros, al alcance de todos, así se llamaba. Este Espantapájaros dio mucho que hablar acá en Buenos Aires. Son 23 poemas y un caligrama. ¿Qué significa caligrama? Como lo ven a la derecha, caligrama es un poema visual y forma la figura acerca del tema que se quiere tratar. En este caso tiene la forma de un espantapájaro. ¿Lo ven? La cabeza. En la cabeza él habla que no sabe nada. Yo no sé nada, tú no sabes nada, nadie sabe nada. En la segunda parte, que vendría a ser el cuerpo, busca el por qué uno no sabe nada. Por desorientación, por educación, por idealización. Y la parte última, que son las piernas, es directamente la desorientación. Así son los caligramas y así él empieza sus libros de poemas. El Espantapájaro es un libro de poemas que rompe totalmente hasta con su estilo, antiestilista, antiacadémico. Por eso a este muñeco, que todos lo conocen como el Espantapájaro, también le llamó el académico, como en contraposición a lo que verdaderamente es un académico. Acá lo representa como tal. Es un muñeco de 2,50 metros de altura, hecho en papel maché, y realizado por sus propias manos. Acá vemos representado bien un académico, con su galera, con su monóculo, los guantes, su levita. Así representó al Espantapájaro. Generalmente las presentaciones de los libros se hacían con amigos. Los amigos reunidos, invitados, una copa de honor, se presentaba el libro. Girondo decidió hacerlo de otra manera. Alquiló una carroza fúnebre, tirada por 6 caballos negros con sus pendones, los lacayos que iban al costado de esta carroza fúnebre, y paseó al Espantapájaro, el académico, durante 15 días, para que toda la gente viera su libro. Y además, niñas jóvenes en la calle Florida vendiendo los libros. Por supuesto, se agotó
en muy pocos días. Fíjense el marketing, ¿no? Lo marketinero que era Girondo en el año 1932. Este muñeco, él lo quería quemar. Apenas terminaba su campaña, que ya el libro había sido paseado, conocido, 15 días, lo quería quemar. Su mujer, Nora Lange, no se lo permitió, así que lo llevaron a su casa donde compartieron una vez que se habían casado, y cuando murió Girondo, su mujer se lo regaló a un escritor muy amigo de él. La mujer, por supuesto, no lo quería tener en la casa y se lo donaron al Museo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Alguno vio la película? ¿Esta música le suena conocida? Bueno, nadie me puede contestar porque están todos muteados y no los veo, pero es El lado oscuro del corazón. ¿Qué tiene que ver con Girondo? Y sí tiene mucho que ver. Esto se lo debo a Susana Gesualdi, que un día me sopló en el oído, me dijo, mirá, que es Girondo, y ahí fui a investigar y encontré esto. Eliseo Subiela es el autor de la película El lado oscuro del corazón. Es de los años 90 y está basada justamente en la trama poética en versos de Girondo y en menor grado de Benedetti y de Hellman, ¿no? Es la trama de un joven, la película se basa en la historia de un joven de aproximadamente 30 años, poeta, que vendía sus poetas comercialmente. Él quería encontrar en su vida una mujer que lo hiciera volar. Lo único que quería era eso, encontrar una mujer que lo hiciera volar. Por eso acá, en esto escrito en la pared, dice, si no saben volar, pierden el tiempo conmigo. Otra de los tantos libros escritos por Girondo, Interludio, Campos Nuestros, de la más ménsula, Persuasión de los días, y Ramón Gómez de la Serna, muy amigo del matrimonio Girondo, le escribe esto parafraseando su nombre y su apellido, ¿no? A veces rotundo, a veces muy hondo, se va por el mundo girando Girondo. Yo le dije que acá estaba también Nora Lange, la gran poetisa, la gran escritora, porque era su esposa. Ellos se casaron en el año 1943. Ya se conocían, hacía muchos años ya se habían conocido, se tenían también mucha diferencia de edad. Nora Lange nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1906, muere el 4 de agosto de 1972. Sus padres fueron Gunardo Anfinn Lange y Berta Ertford. El papá era cartógrafo, viajaba mucho por el país, le ofrecen administrar una colonia, la colonia Alvear de Mendoza, y viaja toda la familia a esa provincia. Eran 6 hermanos en realidad, 5 hermanas mujeres y un hermano varón. Allá se va toda la familia a Mendoza, pero al poco tiempo, y lamentablemente, el padre fallece. Vuelven todos a Buenos Aires y la madre tiene que pensar cómo vivir, cómo alimentar a esta familia tan numerosa. Van a ir a vivir a una casa en la calle Tronador y La Pampa, en lo que nosotros vulgarmente llamamos el barrio de Belgrano R, una casa muy grande con 9 habitaciones, con parque, y ahí a la madre empieza a pergeñar la idea de hacer como unas reuniones sociales, donde vayan hombres y mujeres relacionadas con la cultura. Y es así entonces donde empieza y ahí conoce a Girondo muchos años antes de su casamiento. Ahí, por supuesto, también iba Borges. Borges fue el gran amigo de Nora Lange. Ahí por los pasillos se decía que estaba enamorado de ella, pero en realidad les cuento que estaba enamorado de otra de las hermanas, que se llamaba Aide. Tan fuerte es la personalidad de Borges ante María que la
prácticamente la lleva a escribir un libro, y el primero que logra hacer Nora es La calle de la tarde, que describe justamente cómo era su casa y las calles que rodeaban a Tronador y La Pampa. Él va a ser el prólogo. Los días y las noches, Voz de la vida, los dos retratos, Cuadernos de la infancia. En 1933, todavía no se había casado, ¿no? Hablamos que se casa 10 años después. Ella viaja a Noruega a visitar, el padre era noruego, pero ella va a visitar a Noruega a una hermana que vivía allá, y lo hace en un carguero, en un barco carguero, con 30 marineros, y el viaje dura 45 días. Y entonces cuando viene, escribe justamente este diario de viaje en tercera persona y en el presente, que se llama 45 días y 30 marineros. Aquí vemos la presentación, la foto, con todos sus amigos vestidos de marineros. Acá está el capitán, Oliverio Girondo, y ella vestida de sirena en la foto. Ellos cuando se casan van a vivir a Suipacha 1444. En realidad ya Girondo vivía en esta casa. Unos años antes ya la había comprado, vivía acá. Está pegadito, si ustedes ven a la izquierda, ese muro color blanco, ese es el Museo Noel, de la familia de Noel. Él compra esta casa, entonces van a vivir acá. Esta puertita tan pequeña, por aquí se entraba, había una escalera, y en el primer piso, en el descanso, ahí estaba siempre paradito el académico o el espantapájaro, y la voz de Girondo que iluminaba toda la casa. Ellos van a vivir acá. Esta casa tenía vida después de las 19 horas. Casi todos los días, a las 19 horas, había reuniones donde venían toda esta gente relacionada con el arte. ¿No? Oliverio G. Girondo tiene un accidente terrible en el año 1961, lo atropella un auto, queda prácticamente sin poder caminar, y es la esposa, Nora Lange, la que lo va a acompañar hasta sus últimos días. Él muere el 24 de enero de 1967, acá hay una placa que lo recuerda, y su esposa en el año 1972, el 4 de agosto. Aquí está el plano en territorio general, la bóveda, y ¿saben qué? Está pegadita a la de Macedonio Fernández. Acá tenemos a Roca, cuando vayamos, el pasillo que tomamos para después ir al lugar, acá están los dos juntitos. Hay un paseo en la ciudad de Buenos Aires que lo recuerda, está en el barrio de Núñez, en la calle San Isidro y Arias, entre Arias y Ramallo. Aquí está el paseo que lleva el nombre de Girondo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Va bien? ¿Sigo? Seguí, las preguntas van al final. Perfecto. Entonces vamos a dejar los escritores y vamos a empezar con los pintores. Ángel de la Valle. Ángel de la Valle, un pintor, nació en Buenos Aires en 1852, y a los 15 años los padres lo envían a estudiar a Italia, a Florencia. El padre era un ingeniero italiano que había venido acá a Buenos Aires, y acá lo envían a estudiar. ¿Qué es esto de enviar? Y sí, acá en esa época no había muchas escuelas de arte, entonces el padre, ante la insistencia de su hijo, lo manda a estudiar a Italia. Él muere el 16 de julio de 1903. Su temática predilecta fue el campo. Junto con Reinaldo de Quirós compartieron la docencia en el profesorado de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Y aquí vamos a empezar a ver sus cuadros, muy, muy campestre, la pampa presente, el gaucho, el hombre de campo, el caballo, que trabaja finamente y con mucha delicadeza. Acá lo vemos en el juego de pato, que después va a ser nuestro deporte nacional, en la estación Lomas de Zamora, la despedida de Suchina, el en Ancas del Caballo,
mujer mora, un retrato, no hizo muchos retratos. Sí pintó a su amigo Pedro Lagleise, el oftalmólogo. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires el hospital de oftalmología que lleva su nombre, Pedro de Elizalde. Pedro Lagleise. Era muy amigo de Lavalle, y también pintó a su mujer. Acá los paisanos en la estancia, fíjense, siempre la naturaleza, la pampa, el caballo, el rancho bien a tierra, bien afirmado a la tierra, el aparte, todos los trabajos que realizan nuestros hombres de campo. La corrida de sortija, que era también un juego que hacían los hombres de nuestro campo, que lo siguen haciendo todavía, que eran 2 palos con uno vertical, un travesaño. En el medio del travesaño se ponía una sortija, un anillo pendiente de un hilo, y el gaucho en la mano llevaba un tipo lápiz, un pedacito de madera tipo lápiz, y tenía que correr, enganchar el anillo y llevárselo. Dicen los más románticos que muchas veces tenía el anillo de su querida, de su china, a ver si lo podía agarrar o no. Y bueno, la obra no la más relevante, pero sí la más quizá conocida por todos nosotros, es La Vuelta al Malón. Esta es una pintura bellísima que está en el Museo Nacional de Bellas Artes, de 2 metros por 1 metro, más de 1 metro, es una obra enorme. El malón, ¿y qué significa un malón? Un malón es un ataque desprevenido, y generalmente lo hacen con la hostilidad, por eso se llamaban los malones a los indios, ¿no? Que hacían estos malones, que invadían los lugares donde vivían los blancos y robaban, y generalmente se llevaban como trofeo también algunas de las mujeres. Acá lo vemos en un malón, el cacique Cayutiel y su capitanejo Carmón. Capitanejo es el que tiene a su cargo varios indígenas. A una población no mencionada, la escena aparece al amanecer, en la que la tormenta comienza a disiparse, saquean una iglesia, acá lo vemos al incensario, acá una cruz, acá después vamos a ver un cáliz, o sea que también saquearon la iglesia, y acá está el cacique llevándose a la Blanca, esta mujer semidesnuda, casi desmayada, y apoyada su cabeza en el hombro del raptor. Este es para hacer un poco más de acercamiento, ¿no? La mujer, y acá está el cáliz, en otra acá lleva la cabeza de uno que han desgollado. Esta obra fue presentada por De Lavalle en la vitrina de una ferretería en la calle Florida, porque todavía no había salones. El primer salón de pinturas en el año 1911, o sea que lo hace en una vidriera, si la gente puede conocer su obra. Y también su amigo, el doctor Pedro, se la llevó a Estados Unidos. Hubo una gran feria en Chicago para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América, y junto con cueros, lanas, productos típicos de nuestra tierra, se llevó el cuadro de Lavalle y ganó un premio. Esto, José María Yufra, 356, es la casa donde él vivió, tenía su atelier en el barrio de San Telmo, y aquí a la derecha hay en la pared una placa muy blanca que recuerda que ahí vivió y trabajó este gran pintor. Descansan en el cementerio de la Recoleta, en un sepulcro que figura la inscripción L. Palma y familia. Está apenas ingresamos, a la izquierda, ahí se encuentra la bóveda de Lavalle. Nos vamos entonces a otro de los pintores elegidos, que en este caso es Antonio Sassone, pintor, escultor, investigador, poeta. Él nació el 29 de diciembre de 1906 en Amendolara, Cosenza, en Italia. En 1923 llega con su familia a Buenos Aires, va a vivir al barrio de Boedo,
y muere el 18 de octubre de 1983. Esta es una semblanza, una pintura que él realizó de su lugar natal, que fue Amendolara. Aquí lo tenemos en el Museo de la Cárcova. El Museo de la Cárcova, él estudió ahí, hizo esta representación que ven en la parte superior, es la entrada al museo en la parte superior, hay este relieve, donde hay dos figuras que son alegorías del arte, una de ellas lleva una estatuilla en la mano, una representa a Minerva, que es la diosa de la sabiduría y del arte romana, y también dejó en los jardines de esta misma casa de estudios esta obra que se llamó La Musa, año 1935. Trabajó casi todas las texturas, fue pintor, como ya vimos al principio, hizo de todo, mucha escultura. Esta es la Pachamama, que está en el Museo de La Rioja, Jesús de Nazaret, que está hecho con un leño. Fue el primer premio en la exposición forestal de 1943, la Condesita, medalla de oro del Salón Nacional. Él, donde se presentaba en casi todos los salones, ganó premios. El busto de Beethoven, que está en el foyer del Teatro Colón. Y aquí uno que seguramente todo lo hemos visto porque está en el Museo Caminito, en la calle Caminito, el Museo al Aire Libre, en La Boca. Es el Sembrador Espiritual, hecho en fibrocemento, año 1943, y acá está representada una parábola de Jesús, donde Jesús justamente habla en parábolas para que se entienda bien el sentido, qué es lo que quiere dejar como mensaje, ¿no? El sembrador es él y la semilla que tira es la palabra de él, y depende del corazón de cada uno que va a germinar y dar frutos o no. Entonces habla dónde el sembrador tira la semilla y en los distintos lugares que puede crecer. Y es fructífero cuando crece en un corazón abierto que lo quiere recibir. Él tiene mucha temática religiosa, por eso el Papa Juan XXIII le dio una mención especial cuando fue al Vaticano. Acá hay otro que es muy conocido también para todos los guías y también los que no son guías, que es el mensaje. Esto está hecho en 1958, fibrocemento, y es un pasaje de un versículo del 22, versículo 16 del Apocalipsis, donde San Juan, el mensajero, Jesús dice, yo soy Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Entonces, él es el mensajero de Jesús. Y aquí vemos una evocación heroica. Esta está en el Paseo de las Esculturas, en Pinamar, en el Paseo de Esculturas en la ciudad de Pinamar. Ahí está esta vocación heroica, que por supuesto es una copia, porque la original está en un museo de La Plata que se llama Beato Angélico, en la Sala Sassone. Pintar, ven cómo va cambiando, cambia de temática continuamente, de estilos continuamente. Hizo también murales de fibrocemento entre el 61 y el 65, pero esto tiene una característica muy especial porque él inventó, si se puede decir, qué calidad tenía que tener la base donde él iba a hacer su mural y la pintura para que quedara en el tiempo y no se deteriorara. Su taller estuvo en el barrio de Flores. Aquí lo vemos con cemento, por ejemplo, más estilístico, más cargado. Fue, como les dije, poeta. Acá están los poemas. Un libro de ciencia y técnica de las artes. Y una de las grandes obras de este escultor es el monumento del general San Martín, un monumento ecuestre que está en la plaza justamente San Martín de la ciudad de Quilmes. Ustedes fíjense la fecha, 1943-1965, ¿no? ¿Qué pasó durante tantos años? Bueno, en realidad la historia breve que voy a hacerle
es que en 1943 él gana la licitación, la obra, para hacer esta monumental escultura y sus alegorías del general San Martín. Él entonces gana, en el 46 comienzan a llegar los primeros bronces, se coloca la estatua en el pedestal el 29 de julio de 1946, y a los pocos días venía la inauguración oficial, cosa que no se produce, porque el gobernador de la provincia en ese momento no permite la inauguración oficial. El Instituto Sanmartiniano, que también tuvo mucho que ver en la realización de este trabajo, no le parecía adecuado, no gustaba, entre comisión y comisión, el intendente, el gobernador, no se pusieron de acuerdo, así que la obra quedó tapada totalmente y no se inauguró el día previsto. Unos días después, ya estamos en el 47, unos vecinos y parte de la comisión que estaba de acuerdo le van a sacar la tele y lo van a inaugurar, pero por supuesto no era la inauguración oficial. Va a estar un tiempo ahí, ellos piden que se inaugure entonces en 1950, que es el año del Libertador, pero mientras tanto una parte de la comisión decide hacerle un monumento a San Martín, pero con la misma característica que estaba en la Plaza San Martín de acá de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Retiro, la realizada por el escultor Doumas. Y bueno, se hace una réplica, por supuesto, ya una réplica de ese monumento, y al final se lo va a colocar acá, en el pedestal que había hecho Sassone para su propio monumento. Y bueno, van a ponerle acá la estatua ecuestre de Doumas, y la de Sassone va a quedar en un descampado, luego pasa a un corralón municipal y ahí va a quedar perdida. Por supuesto, entre todo este lapso, papel va, papel viene, juicio va, juicio viene. Se decide entonces la obra de Sassone llevarlo a Bernal, que ahí iba un barrio nuevo, estaba floreciendo un barrio nuevo, llevarlo a la plaza. Después se decide que no, llevarla a otra plaza de la ciudad de Bernal, hasta que les cuento que definitivamente el modelo de Doumas es sacado de este lugar que estaba ocupado y que no correspondía, y fue inaugurado ya definitivamente en septiembre de 1965 esta estatua de Sassone en la Plaza San Martín, en la ciudad de Quilmes. ¿Y qué pasó con el monumento de Doumas? Lo llevaron a la Plaza de Berazategui, que ahí está. Es bastante complicado, pero cualquier cosa después hablamos del tema. Por eso está la fecha 43 y 65. Acá vemos las alegorías: el pensador, el destino, el guerrero, la paz. Una vista. Y esta es la bóveda de Sassone. La bóveda de Sassone, donde está la réplica del mensaje. ¿Se acuerda que habíamos visto antes? Aquí está, en la sección 20, es de granito, color negro, y abajo a la izquierda hay una foto que Carlos Francavilla, el doctor Francavilla, está con Estela Sassone, que es la hija del escultor. Cuando Carlos preparaba esas hermosas visitas, esas visitas donde llamaba a los familiares, bueno, ahí está Estela en la bóveda de su padre hablando. Y bueno, ya nos vamos al último, al arquitecto, pintor, escultor, profesor Alejandro Bustillo. Alejandro Bustillo nace el 18 de marzo de 1889. Fue arquitecto, pintor, escultor y académico. Uno de los arquitectos más relevantes de la historia argentina. Su padre, José María Bustillo, autor del Código Militar Argentino, conocido como el Código Bustillo. Su abuelo había sido también militar en la independencia de nuestro país. Su bisabuelo actuó también en las invasiones inglesas, también militar. O sea que ya venía de una familia de militares, y el papá fue el autor entonces del Código Militar Argentino, Código Bustillo. Su madre, María Luisa Madero, claro, prima de Eduardo Madero, el autor del primer puerto que tuvimos acá en Buenos Aires. Fue descendiente directo de
de la rama materna de las hijas de Tupac Inca Yupanqui y Huayna Capac, quienes se casaron con conquistadores. Él había empezado, estudió en el Otto Kraus, había empezado a estudiar arquitectura, pero le gustaba mucho la pintura, hace este autorretrato en el año 1912, gana el primer premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de Bellas Artes con este autorretrato, y ahí cambia y quiere ser pintor. Y entonces empieza a trabajar como pintor, pero a su atelier no llegaban los pedidos, y se da cuenta que no es para él esta nueva rama del arte, y entonces sigue la facultad, y en 1914 se gradúa de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Entre 1915 y 1917 comienza la construcción de casas de campo, así comienza, hay casas de campo en Coronel Dorrego, en Pigüé, en Pila. En 1917 se casa con Blanca Yerza, forma una familia numerosa, 8 hijos, 54 nietos y más de 60 bisnietos en ese momento tenía. Aquí lo vemos en un viaje en el Mafalda, donde van a Europa, invitado por Carlos Torkins, lo invita a Europa, que deja obras allá también en París y también en Bruselas. Y aquí ya lo vemos, la producción de él la podemos tener entre 1923, 1940 y un poquito más. Acá el Banco Torkins, en Bartolomé Mitre 553, este lo mandó a hacer a pedido de Ernesto Torkins, 1927-1929, estilo neoclásico francés. El edificio Volta. Este edificio Volta era propiedad de la Compañía Iberoamericana de Inmuebles y Créditos y sede de la Compañía Hispanoamericana de Electricidad, la que conocíamos con el nombre de Chale. Está en diagonal Perón Esmeralda, atrás el monumento de la Torre, de Lisandro de la Torre, para ubicarlo más. El Hotel Continental está en diagonal Norte y Perón, es propiedad de la compañía de seguros La Continental, que hizo justamente funcional para un hotel. Ven bien a la derecha la Embajada de Bélgica. Esa casa está en la calle Rufino de Elizalde, 2820, y la hizo para Carlos Torkins, aquel que lo había invitado a viajar a Europa. Esta es la Embajada de Perú, que está en la Avenida Libertador, 1720, era propiedad de Alberto del Solar, es de los años 1928-1930, y luego comprada por la Embajada de Perú. La Casa de Victorio Ocampo, un trabajo que él no quería hacer, porque ustedes fíjense de la arquitectura que estaba realizando, de repente era una casa tan racionalista, blanca, pura, con esas líneas puras exteriores e interiores más, también toda blanca, no quería trabajarlo. Además, ¿dónde? En un barrio donde todo era grandes palacios franceses, es lo que llamamos Palermo Chico, la zona de las embajadas, está justo enfrente al Instituto San Martiniano, al monumento del abuelo inmortal de San Martín con sus nietitas. Él no quería hacer esta obra, pero al final Victoria lo convence y la va a hacer. En algún momento se dijo que era obra de Le Corbusier. Ella le había pedido a Le Corbusier si podía trabajar el tema de esta casa, pero Le Corbusier no llegaron a un acuerdo aparentemente y no la realizó. La realizó entonces Alejandro Bustillo, y cuando viene Le Corbusier acá, invitado por Victoria, lo felicita por esta obra que había realizado. La Casa de las Academias Nacionales, que está en la Avenida Alvear y Rodríguez Peña, también es obra del arquitecto. Este es el edificio Martínez de Oz, que se lo había realizado justamente a la familia Martínez de Oz,
Exide, está en la avenida, en la calle 25 de Mayo 11, así se lo conoce. Desde el 2015 ya no es más CIDE, sino que es AFI, y ya no se llama más Edificio Martínez de Hoz. Hace apenas 4 meses cambió el nombre por el nombre de Edificio José Hernández. Qué diferencia, ¿no? De Martínez de Hoz a José Hernández, claro, porque antiguamente, y no en este edificio, pero sí en otro que estaba en la planta baja, había un hotel, el Hotel Argentino. Ahí llegaba muchas veces de su exilio a Montevideo José Hernández, acompañado por sus amigos, dice que lo disfrazaba, siempre en discordancia con las autoridades del momento, ¿no? Entonces lo vestían, a veces hasta dicen lo vestían de mujer, y ahí él terminó de escribir el poema del Martín Fierro. Hay una placa que lo recuerda, por eso ese nombre apenas hace unos 3, 4 meses cambió de nombre y se llama José Hernández. José Hernández. Escultura, retrato de hombre, está en el Museo de San Juan. Y acá, nada más que el nombre, que gana el primer premio de escultura en el Salón Nacional con el bronce Pecado Original, que lamentablemente no pude encontrar la imagen, pero sí quería ponerlo porque fue un gran premio que recibió y asesor de la Dirección Nacional de Bellas Artes. Vamos a ir rápido porque está medio, si no. Otro trabajo que le encargan en 1933 es el reciclaje de la ex Casa de Bombas en Recoleta, sobre la Avenida Libertador, ¿sí? Ya esta casa ya no funcionaba más, ya se había cambiado cómo se llevaba el aire el agua a los domicilios, entonces cayó en desuso. Entonces el presidente Uriburu le va a pedir a Bustillo que haga una remodelación de esta casa y que transforma, le cambia un poco la piel, solamente el pórtico lo hace importante con esas columnas monumentales de estilo dórico, muy clásico. Él era muy clásico, muy clásico para todo, aunque tuvo cambios y hizo varias cosas, pero la idea y lo de él era verdaderamente lo clásico. Y lo transforma en una gran caja de arte. El interior del museo, los que tenemos la suerte de recorrerlo y los que no pueden ir porque es maravilloso, son grandes pasillos muy espaciosos, donde el visitante es libre, se puede mover bien, las paredes son lisas, cosa que el elemento importante sea el cuadro que se está presentando y no haya otra cosa que altere la visual. Es una gran obra que, por supuesto, tuvo otras remodelaciones. También tuvo una intervención en el Palais de Glace, que le sacó parte del ornamento y la cúpula. También trabajó en Misiones, cuando ya tenemos parques nacionales, hace la intendencia del Parque Nacional de Iguazú, la Plaza San Martín, el hotel, ahora es el Panoramic, el Hotel Iguazú, ahora es el Hotel Panoramic, Gran Hotel Panoramic Iguazú. Trabajó en Mendoza también. Otra de las obras que están en nuestra retina, que es una belleza, es la que hizo en Mar del Plata. Esto es lo antiguo, lo que estaba desde el año 1910, 1908, 1913, esta Rambla Bristol, también monumental, fíjese la galería, las columnatas que tiene, aquí se paseaban las mujeres de la sociedad porteña. Generalmente era un lugar de paseo, porque era muy raro que la mujer se metiera al mar, primero por la forma que había que tener un atuendo especial, que ellas no tendrían problema en tenerlo, pero hasta había personas que medían la altura de donde le llegaba la malla al hombro, al hombre que le tenía que pasar la pierna, bueno, una serie de cosas, y que la mujer estaba más para la tarde y para la noche, pasearse por esa Rambla Bristol, que era realmente espectacular. A Mar del Plata le decían la Biarritz Argentina, porque era verdaderamente bien Belle Époque, hasta el año. Acá vemos otra parte, ven la demolición, fíjense la cúpula, una obra de arte, hasta que llega la demolición y aparece este complejo del Casino Hotel
provincial. Aquí entonces interviene Bustillo, que va a ser una obra totalmente distinta, va a tener que trabajar mucho, porque acá en esta playa Bristol antigua había unas casillas de madera que ahí servían como para lugar donde se cambiaba la gente, donde dejaba la ropa, que se incendiaban muy seguido, estaba en declive, tuvieron que rellenar el terreno, o sea que el trabajo fue muy arduo para preparar el terreno y dejarlo en condiciones para que él pudiera hacer estas obras de arte que son estos dos edificios del casino y del hotel provincial. Fíjense lo que es de noche, una belleza. El basamento es de piedra Mar del Plata, galería cubierta, ladrillo a la vista, pilastras también de piedra, techo a la mansarda, estilo neoclásico, inspiración francesa de los Luis XIII, de los edificios de la Plaza Vendôme, pero acá un poco más sobrios, más despejados, no tanto como los de París. El casino, qué ganas, ¿no? Ya vamos a... no vamos a volver al casino este verano. Cuando vemos estos dos edificios y el lobo marino, ya está, ya llegamos a Mar del Plata. No hay vuelta, ya estamos en Mar del Plata, no, esta es como la entrada, ¿no? Con estos lobos marinos de Fioravanti. Miren la belleza que es. Ahora pertenece a la cadena del NH Hotel Provincial. Fue inaugurado nuevamente en el 2008 y tiene la concesión el NH por 30 años, junto con otro argentino también que está en la sociedad. Este es el hall de entrada, y no menos importantes son los 6 murales que hizo su hijo César. Su hijo César pintó 6 murales espectaculares en el hall, espectaculares pero que tuvo muchos problemas porque eran personajes míticos, fuertes vientos de la costa, y quiso representar justamente temas bien típicos de Mar del Plata, y Mar del Plata lo típico para él eran los vientos, los grandes vientos, y situaciones marítimas, hay caballos, hay gauchos, hay hombres, hay personajes míticos y muchos de ellos desnudos, cosa que a mucha gente le había horrorizado, y entonces en un momento se le pidió que le pusiera taparrabos a los desnudos. Él lo empezó a hacer, lo hacía al atardecer, tranquilo, ponía los andamios, pintaba, cosa que nunca llegara a terminar, a concluir la obra, porque él no quería justamente, él quería dejarlos así como los había creado, como los había pensado. El hotel estuvo cerrado entre el año 60, más o menos a partir del 98, más o menos cerró definitivamente en los años del 90. Y otra cosa también ocurrió con estos murales. En el año 1954, el 8 de abril, se inaugura el primer festival de cinematografía en nuestro país. Iba a ser justamente en Mar del Plata, y acá en este hotel. Iba a venir el presidente de la Nación, que en ese momento era el general Juan Domingo Perón, y en avance va la comitiva. Y cuando la comitiva llega, uno de ellos era el ministro de Comunicaciones, Apol, y ve todos estos desnudos, los manda a tapar, porque dice que al presidente no le va a gustar, y menos recibir gente de todas partes del mundo con tantos desnudos. Así que los 6 murales quedan tapados con lienzo. Durante mucho tiempo lo tapaban y los destapaban, porque depende de las personalidades y la gente que gobernaba, le daba o no le daba un poquito de vergüenza, entonces lo tapaban y lo destapaban. Por supuesto hubo un juicio, ¿no? No juicio legal, pero hubo muchas cartas entre las comisiones y los autores, tanto Bustillo como hijo y padre, porque a Bustillo padre también se lo decía que le había cambiado tanto el panorama al mar y a Mar del Plata, que lo había sacado de esa Biarritz, de esa afrancesada playa y de esos lugares tan divinos que tenía la sociedad, para convertirlo en la ciudad feliz, donde ya mucha gente podía ir a veranear. Y otra obra magnífica es el Yao Yao.
El Yao Yao. Uno de sus hermanos, Ezequiel Bustillo, era presidente de Parques Nacionales. Se había fundado Parques Nacionales. Los dos primeros fueron Iguazú y justamente el Yao Yao, los dos primeros parques que tuvimos nacionales. Ezequiel va a ser el director y entonces quiere proyectar, llamar a licitación para un complejo llamado Yao Yao y Centro Cívico, y su condición era que si ganaba su hermano no iba a cobrar. Eso está escrito, no sé si es verdad. En el año 1934 entonces viajó junto con sus socios, en ese momento los arquitectos Gatés y Jacobs, y sus hijos César y Alejandro, al sur del país, para buscar un sitio para el nuevo centro turístico del Nahuel Huapi, Isla del Tigre, en lengua mapuche, provincia de Río Negro. La licitación se realizó en 1938 y la ganó. La idea de Parques Nacionales era crear un centro turístico internacional para turistas de alto nivel adquisitivo. Fue el inicio del crecimiento de la ciudad de Bariloche. Construyó el Yao Yao 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Porque la primera se inaugura en el año 1931, estaba casi completamente hecho en madera, se incendió y en pocas horas quedó nada, cenizas. Se volvió a reconstruir en el año 1940, pero ya Bustillo, teniendo esta referencia, usó materiales ignífugos para que esto no volviera a pasar. Entonces tenemos el hotel, fíjense el diálogo, como se produce el diálogo en Mar del Plata entre lo que es la construcción y la obra de arte que es la naturaleza, en Mar del Plata el mar, en esto la cordillera, los lagos, el Nahuel Huapi, el Moreno, hace como un diálogo. Ustedes fíjense que la parte más alta parecería que da justo con la parte más alta del pico de la montaña, está realizado en ladrillos, la mayoría tiene madera en su interior, pero ya no es el mismo que había hecho por primera vez y que había tenido esa desgracia. La capilla San Eduardo, que también está ahí, también le corresponde a Bustillo. El centro cívico, la iglesia, catedral, Nuestra Señora del Nahuel Huapi, también es obra de él. La residencia El Mesidor, que ya está en la provincia de Neuquén. Estas tierras de Villa La Angostura, como así se llamó, se vendían no por mucho dinero, pero tenían que construir antes de los 5 años. Si los propietarios de los terrenos no construían, tenían que devolverlo. Este lugar lo va a comprar Sara Madero de María. Y va a hacer construir esta bellísima residencia. Le va a poner el nombre de Mesidor. Mesidor significa mes de oro, y es el 10º mes del año en el antiguo calendario francés. Era la época de los trigales. Eso significa Mesidor. En el año 1957 se propuso la adquisición a la gobernación de la provincia del Neuquén. Y se compra, y así pertenece hasta hoy a la gobernación de la provincia del Neuquén. El gobernador puede invitar, pero no puede ir nadie que no sea invitado por el gobernador. Y bueno, la obra apoteótica quizá es el Banco de la Nación Argentina, que está frente a la Plaza de Mayo. Esta obra monumental, fíjense las columnas, eso es lo que marca, con su pórtico, con su entrada, marca un momento de nuestra patria, un momento de un país que quiere ser seguro, que quiere estar fuerte, que quiere consolidarse, que quiere meterse en el contexto mundial, toma del pasado algunas, siempre el griego, ¿no? Siempre pensando en esa arquitectura que él tanto amaba, la moldura, la proporción del acceso, eso es lo que marca la monumentabilidad de la obra. Las puertas, estas puertas pesan 5 toneladas, se abren en pocos segundos con un dispositivo que tiene 5 kilómetros de pasillo en el interior, 1500 puertas, 500 relojes,
y tiene una cúpula de 50 metros de diámetro. En un momento se dijo que era una de las cúpulas más grandes del mundo. Está hecho en piedra, cuarcita de Chapalmalal y Balcarce. Está justo enfrente a la Casa de Gobierno. Acá hay un diálogo entre la parte económica, la parte política, el dinero, la política. Acá hay un diálogo bastante fuerte. Bueno, él va a ganar junto con el arquitecto Ángel Guido el concurso de anteproyectos para el Monumento Nacional a la Bandera en Rosario. Yo les dije que gana el anteproyecto, pero el Bustillo no se encarga de la factura de este monumento. Aparentemente alguna discordancia, tenía mucho, estábamos hablando de Bariloche, Mar del Plata, tenía mucho, entonces se va del proyecto y queda Ángel Guido. Esto fue inaugurado ya definitivamente el 20 de junio de 1957. Él descansa en el cementerio de la Recoleta, en esta bóveda con esta factura ojival, ¿no? Que es una bóveda nichera, acá están los nichos, y el frente de la bóveda dice Manuel José Bustillo. Él murió el 3 de noviembre de 1982 a los 93 años. Este es el lugar, esta es la entrada de acceso, el peristilo, primer pasillo, esta es la ubicación de la bóveda de los Bustillos. Y bueno, acá se acabó. Muchas gracias a todos por escucharme, los que quedaron. Le agradezco otra vez infinitamente, primero a María por siempre llamarme, a Susana y a Adriana Ortolani. Adriana Ortolani, que está siempre dispuesta, ella la llames a la hora que la llame, siempre tiene una respuesta a todas mis preguntas, así que le agradezco de todo corazón. Y como ya dije, a un coach, mi marido, y a mi nieta, que también intervino, aunque no lo crean, mi nieta, Dios mío, mi nieta me ayuda para que la abuelita pueda hacer este PowerPoint. Y bueno, aquí estoy, espero que les haya gustado y espero sus